Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios te bendiga. Estamos en el primer sábado del año. Prácticamente hemos terminado una semana del mes de enero del 2024. ¡Qué bueno es Dios! Aquí estamos para honrarlo. Y estamos en la segunda lección de este primer trimestre del año 2024. Este trimestre estamos estudiando los salmos. Estamos aprendiendo a adorar, a alabar, a orar a través de los salmos. Así que esta semana, la segunda lección de nuestro trimestre, que es para el 13 de enero, qué pedido más precioso de los discípulos de Jesús. Y es que cuando Jesús anduvo en esta tierra, su vida fue de un aprendizaje y crecimiento constante, un aprendizaje y crecimiento espiritual constante que nosotros debemos imitar. Cuando niño y adolescente, Jesús tuvo como prioridad aprender lo que sus padres le estaban enseñando. Y cuando ya fue un joven y en su ministerio, Jesús, su prioridad era poner en práctica lo que había aprendido y además recibir poder para lo que tenía que hacer todos los días. ¿Y cómo hacía eso? ¿Cómo recibía ese poder? Mira lo que dice nuestro versículo para esta semana en Lucas 11:1. Dice, un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y es que debe de haber sido maravillosa la manera en que oraba Jesús, tanto así que motivó a sus discípulos a decirles que les enseñara a orar. Esa creencia que tenemos que únicamente la oración es espontánea, es real, no es tan cierta, queridos. También podemos nosotros orar con los salmos, orar con las oraciones de algunos inspirados por el Espíritu Santo nos dejaron. Los discípulos se sintieron contentos con la oración de Jesús, con la oración que Jesús les enseñó. Así que el pueblo de Dios oraba con los salmos y esta semana vamos a examinar eso, la oración de los salmos, especialmente cuando las cosas no nos van bien. Bienvenido al estudio de esta semana. Señor, enséñanos a orar. La primera parte de nuestra lección lleva por título Fomentar el uso de los salmos en la oración. La semana pasada yo te decía que escojas un salmo que llene tu vida, que te lo aprendas de memoria. Y entonces cada vez que te sientas con necesidad de tener esas palabras que te animen a seguir adelante, tú recurras a tu memoria y repitas ese salmo las veces que sea necesario hasta que te encuentres animado y entonces sigas adelante. Mira lo que dice Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Sí, queridos, en los salmos nosotros podemos encontrar oraciones preciosas y en medio de la aflicción, en medio de esa aflicción, no hay nada mejor que orar. Ir al Señor en oración, decirle nuestra aflicción, ya nos sentiremos solos, estaremos bien fortalecidos y entonces, después de haber orado, cantamos. Y esto va a llenar nuestra alma de paz. Esa aflicción se va a convertir en paz absoluta cuando nosotros recurrimos a Dios. Yo estoy segura, queridos, que Cristo cantaba salmos. Y me encantaría saber cuál era el salmo preferido de Cristo Jesús.
¿Cuál era ese salmo que lo animaba a seguir adelante cada día trabajando en favor de nosotros? Así que, querido, yo te animo para que te aprendas un salmo de memoria. Escoge un salmo preferido, apréndetelo de memoria y repítelo las veces que sea necesario cuando te encuentres en aflicción. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Confianza en tiempos difíciles. Queridos, los tiempos difíciles nunca faltan, especialmente para los hijos de Dios, porque ustedes saben que hay un león que anda rugiendo porque sabe que le queda poco tiempo y entonces busca a quien devorar. Pero no busca en cualquier lado, busca entre los hijos de Dios. Así que nosotros en los Salmos aprendemos, en medio de esos tiempos difíciles, que hay que percibir la presencia de Dios en ellos. El Salmo 44 me encanta. Te voy a compartir el versículo 1 y luego el último versículo de ese Salmo. Mira cómo comienza. Con nuestros oídos, Dios hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Así que el último versículo dice, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Salmo 44. Un día que estés en aflicción, lee el Salmo 44 y te vas a dar cuenta de cómo el pueblo de Dios en medio de sus aflicciones tomaba fuerza para seguir adelante confiando en las misericordias de Dios. El pueblo de Israel estaba pasando por un momento difícil y no comprendían por qué pues se sentían bien con Dios. O sea, decían ellos, ¿qué pasa? No hemos hecho nada. ¿Por qué estamos asediados? Pero querido, los hijos de Dios sabemos que tenemos un enemigo que cuando nos mira feliz nos quiere poner de bajón y nosotros no lo debemos de permitir. Nuestro corazón se ha vuelto atrás, dice en el verso 18. Ni se apartaron nuestros pasos de tu camino, pero tú nos quebrantaste, nos diste por presa de los chacales, nos cubriste con densa sombra. Pero esta oración, queridos, que ellos estaban haciendo, tenía de manera impresionante el poder de Dios en medio. Nosotros debemos de aprender a hablar con Dios sin esconder nada de lo que sentimos. Debemos de aprender a hablar con Dios expresándole todo lo que nos está pasando, todo lo que estamos sintiendo. Cuando estemos en tiempos difíciles, recordemos los buenos tiempos y abramos nuestro corazón al Señor, sin esconderle la angustia, la ansiedad que podemos estar pasando, pero sin olvidar su gran misericordia. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Un salmo de desesperación. Y es que el Salmo 22 que estudiaremos hoy en mi Biblia lleva por título Un grito de angustia y un canto de alabanza. Y es que, querido, orar los salmos nos permite que articulemos oraciones libremente. Los salmos supervisan nuestra experiencia según las normas de Dios y la hacen llevadera al introducir la esperanza y la seguridad de la presencia de Dios. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. De paso,
comienza con las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque así como Cristo pasó por momentos de sufrimiento, pero jamás perdió su confianza en su Padre. Y aún en su sufrimiento, nunca faltó la alabanza a su Padre Celestial. David nos enseñó por medio de este Salmo 22 que siempre hay un momento para expresar nuestro dolor, para expresar nuestra soledad, sin dejar de ver hacia la esperanza. Eso es una gran lección que nosotros debemos de aprender. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título De la desesperación a la esperanza. Este es el conflicto de los siglos, querido. Es el conflicto de los siglos que, por cierto, muy pronto va a terminar. Satanás queriendo desesperarnos y Dios queriendo fortalecer nuestra esperanza. Fortalecer nuestra esperanza en sus promesas. Nosotros nos sentimos como si no mereciéramos lo que ahora se nos presenta. No hemos hecho nada para merecer lo malo que nos está pasando. El Salmo número 13, este salmo es un salmo que nos deja una gran enseñanza. Hay algo que nosotros debemos de notar en la escritura de los salmistas. Y en este Salmo 13 aparece claramente, número 1, hay aflicciones, no se pueden negar. Número 2, parece que ya estamos vencidos. Y número 3, aparece la esperanza. Aparece la esperanza en medio de esa aflicción. Aparece la confianza en Dios y en medio de esa aflicción, nuestra confianza en Dios se fortalece. ¿Puede olvidarse Dios de nosotros? Por supuesto que no, querido. Definitivamente no. Por más malo que sea el momento en que estamos pasando, Dios está allí con nosotros. Dios tiene la solución. Dios nos va a sacar de ese momento. Ten la fe, ten la certeza, porque Él te ama y te ama con amor eterno. Cuando Satanás nos pone una zancadilla y Dios la permite, porque recuerda que todo el control lo tiene el Señor, Dios nos promete en su palabra que no nos va a permitir una prueba mayor que la que podamos soportar, porque Él es fiel y junto con la prueba nos da la salida. Así que cuando estés en prueba, recuerda eso. Yo estoy con el Señor está conmigo y Él sabe hasta cuándo yo puedo soportar y tú soporta con Él hasta el último momento. Tienes dos opciones al entrar en una prueba. La primera opción es fortalecer tu fe, tu confianza en Dios. Y la segunda, darle la espalda. Yo espero que tú siempre seas un victorioso con el Señor en medio de tus pruebas. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título, Oh, restáuranos otra vez. En el Salmo 60, nosotros vemos que hay ocasiones en las que nosotros creemos que estamos solos en el mundo. Nos toca enfrentar solos. Jamás, querido, jamás. Cuando nuestra fe parece flaquear, nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios para recordar cada una de sus promesas maravillosas. Los salmos son cantos que nos recuerdan, que nos devuelven la paz en medio de la tormenta. En este maravilloso libro hay más de 4,000 promesas. Yo diría que cada capítulo de la Biblia es una promesa. Hay una promesa que el Señor nos ha dejado. Querido,
Cada situación que tú pasas tiene una promesa de Dios. Pero recuerda que las promesas son condicionales. Tenemos que cumplir también con la condición de la promesa. Pero Dios está ahí para hacernos salir vencedores. Los salmos nos aseguran que Dios tiene el control y que nos da fuerza y solución en todos los tiempos difíciles que tenemos que enfrentar. El Señor nos ayuda a salir adelante en cada situación. Este mundo es un vasto lazareto, pero Cristo vino para salir a sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Cristo sabía que quienes le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, no se negaba a sanarlos. El Evangelio posee todavía el mismo poder y las mismas cualidades. Cuando veas a una persona que necesita de ti, no mires cómo se viste, no mires cómo se arregla, mira su necesidad, así como Cristo lo hacía. Cristo sabía que aquel paralítico había atraído la enfermedad a su cuerpo porque no se cuidó en determinado momento, porque tuvo malos hábitos, pero no lo rechazó por eso. Todo lo contrario, le dio el toque sanador. Hagamos cada uno de nosotros lo mismo que hizo Cristo con las necesidades de los que vienen hacia nosotros. La última parte de la lección, quiero hacer énfasis para recordarte que los salmos nos ayudan a ver nuestra realidad, esa realidad presente que no podemos negar. Somos personas débiles, somos personas que tienden a hacer lo malo. Y entonces los salmos nos ayudan a reconocernos como tales personas. Pero también los salmos nos ayudan a fortalecer nuestra esperanza en la vida futura, en esa vida sin pecado, en esa vida donde ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, en esa vida que nos ha prometido Jesús. Por eso, querido, yo insisto en que estudies los salmos. Escoge un favorito, aprende de memoria los salmos que tú deseas aprender, para que en tus momentos de necesidad tú los puedas repetir. Los salmos nos revelan los destellos de la ferviente intercesión de Cristo en nuestro favor, pues Él siempre vive para orar por nosotros. Recuerda, querido, los salmos son oraciones y cantos divino-humanos. Por esa razón, nosotros debemos de incluir los salmos sistemáticamente en nuestra adoración. Contribuyamos al crecimiento espiritual también de los que nos rodean. Cuando escuchan esos salmos preciosos de Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando escuchen esos salmos de en paz me acuesto y en paz duermo tranquilo. Cuando escuchen esos salmos de que el que me guarda no duerme, todos van a fortalecer su fe por la fe que tú tienes. Hemos llegado al final de la lección. Recuerda suscribirte a mi canal, dejarme un like, compartir. Coméntame qué te parecen las lecciones. Pero si no quieres hacer ninguna de estas cosas, solo te pido que hagas una sola. Comparte. Comparte. Necesitamos compartir el mensaje de salvación. Necesitamos llevar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Comparte. Que Cristo venga pronto. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo.